Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Tenerife al Día. Hoy tengo especial interés en que no se pierdan la próxima entrevista porque creo que además es bastante necesaria. Hoy nos acompaña el arqueólogo José Farrugia. Con él vamos a hablar de algunos asuntos que generan bastante debate, ya no solo en la historiografía que estudia, en este caso la historia de Canarias, sino también entre la propia población. Por ejemplo, queremos conocer cuáles son las conclusiones a las que ha llegado José Farrugia después de muchos años investigando un asunto que genera tanto debate como puede ser el poblamiento de Canarias, nuestros antiguos aborígenes. Pero también quiero hablar de la montaña tan importante como es Tintaya para la isla de Fuerteventura y de ese proyecto y del paso que han dado algunos expertos como José Farrugia y los premios Canarias Wilfredo Wilpret o Antonio Tejera para intentar frenar ese proyecto monumental que impulsa el gobierno de Canarias en Tintaya. De este y de otros asuntos hablaremos hoy a continuación la próxima media hora con nuestro invitado, con José Farrugia, a quien ya damos la bienvenida. José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por acompañarnos en esta entrevista. A ustedes por la invitación, un placer. En su momento, bueno, lo decía en esta introducción, has dedicado muchos años de tu carrera como investigador a profundizar en el poblamiento de Canarias. Antes que nada, ¿por qué decidiste entrar en ese ámbito, en ese campo que, insisto, genera, la verdad es que mucho debate y es muy recurrente, ¿no?, como es el poblamiento? Como muchas cosas en la vida, llegué de forma indirecta, porque inicialmente el proyecto, digamos, de investigación como tesis doctoral, si bien estaba relacionado con el tema del poblamiento, digamos que lo que era el núcleo gordiano no era necesariamente el tema del poblamiento, ¿no? Sin embargo, conforme empecé a leer, ¿no?, y a revisar todos los textos que se habían escrito, no solo en Canarias, sino desde fuera de Canarias, para explicar el origen, ¿no?, de los primeros pobladores de las islas, me fui dando cuenta que habían bastantes vacíos al respecto, ¿no? De manera que eso llevó, digamos, a reorientar lo que fue el proyecto de investigación, que finalmente acabó convirtiéndose en tesis doctoral, y a centrarme en el estudio del poblamiento, ¿no?, tanto desde el punto de vista historiográfico como arqueológico. Tienes varias publicaciones sobre este asunto. En líneas generales, ¿a qué conclusiones has llegado? Básicamente hay varios frentes que nos permiten saber, con bastante, digamos, grado de verosimilitud y digamos, de cientifismo, el origen de los primeros pobladores de las islas, ¿no? Por un lado, obviamente, la arqueología, dentro de la arqueología, a su vez, el mundo de la epigrafía, ¿no?, de las inscripciones, y después también, recientemente, se ha puesto muy en boga el tema de los estudios genéticos, el ADN. Hoy en día, por la arqueología, sabemos que los primeros pobladores de las Islas Canarias empiezan a llegar al archipiélago a mediados del siglo V, antes de la era, sexto. Lo sabemos básicamente pues, por dataciones absolutas, ¿no?, por el carbono 14, el radiocarbono. Frente a islas, por ejemplo, como Lanzarote, las más próximas, ¿no?, a la fachada africana, en donde hay fechas anteriores en el tiempo. En torno ¿Pero estamos hablando ya de pobladores o de personas que estaban de paso? No, pobladores. Pobladores porque, de hecho, estamos hablando de yacimientos en donde hay, digamos, una secuencia a lo largo del tiempo de ocupación humana, ¿no? Y por tanto no son ocupaciones fortuitas de determinados yacimientos, sino que se prolongan a lo largo del tiempo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Icod, ¿no?, de la cueva de la que procede una de las fechas más antiguas de la isla, estamos hablando de varios siglos, ¿no?, de ocupación de ese espacio. En el caso de Lanzarote, como decía antes, en la isla más próxima a África, tenemos un siglo X, lo cual quiere decir que ya en fechas tempranas, posiblemente por esa proximidad geográfica, ¿no?, con el continente, las islas más orientales pues reciben primero a los pobladores. Y de lo que no hay duda hoy en día al respecto es que estos primeros pobladores que llegan pertenecen al denominado mundo amazigh o bereber norteafricano, ¿no? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues por distintos elementos de la cultura material que ellos utilizaban en el día a día, como puede ser, por ejemplo, la cerámica, las formas cerámicas, pero sobre todo hay un elemento clave al respecto, ¿no?, y es la escritura que ellos manejaban. En todas las islas se ha documentado la denominada escritura líbico-bereber, que es la escritura que ellos en su momento pues, empleaban, ¿no?, para dejar sus mensajes escritos. Y esta escritura es, digamos, uno de los elementos definitorios, ¿no?, uno de los denominados fósiles culturales propios del mundo amazigh norteafricano, ¿no? Por tanto, en Canarias, digamos, esa cultura es una plasmación insular de algo que está pasando, ¿no?, en el norte de África. Quizás hay un asunto que genera también mucho debate, o por lo menos muchas incógnitas. Está claro que los pobladores, entiendo, y corríjame si me equivoco, tuvieron que llegar por mar. Eso es evidente, ¿no? Sí, efectivamente. Pero claro, los aborígenes canarios no conocían la navegación. ¿Esto cómo se explica? El tema es que hoy en día el mundo académico está dividido al respecto, ¿no? Por un lado están aquellos investigadores que piensan que los primeros pobladores de las Islas Canarias llegaron por iniciativa propia, en sus propias embarcaciones, lo cual pudo ser, digamos, una realidad, no en vano.
los animales que introdujeron en las islas fueron animales de poco peso y tamaño, ¿no? Estamos hablando de ovejas, cabras, perros. En las islas antes de la conquista, por ejemplo, no habían caballos, no habían camellos, no habían vacas, animales que para ser transportados requieren de unos medios, ¿no?, de navegación consistentes, ¿no?, y adecuados, ¿no? Frente a esta lectura hay otros investigadores que proponen que los primeros pobladores de las islas habrían sido trasplantados, es decir, estamos hablando hipotéticamente de poblaciones que desconocían la navegación en el norte de África, eran poblaciones ganaderas, agrícolas, que vivían en zonas del interior y que, por tanto, cuando llegan a Canarias, ellos fueron, digamos, montados en embarcaciones y traídos a las islas, se supone que para explotar los recursos económicos que aquí habían, ¿no? Entonces, hoy en día están estas dos posturas. Lo del desconocimiento de la navegación, ciertamente, en el momento en el que se conquistan las islas, estamos hablando ya del siglo XIV en adelante, final del siglo XIV en adelante, en ese momento en concreto parece ser que ya las sociedades indígenas de Canarias desconocían la navegación. Lo cual no quiere decir que cuando llegan originariamente al archipiélago, inicialmente la conocieran, ¿no? Y que por cuestiones X, con el paso del tiempo la olvidaran, ¿no? Porque tienen que volcarse en el desarrollo económico, en el sustento, y las culturas se vuelven insulares y se alejan del mar. Hay quien incluso ha hipotetizado sobre el control social que existe sobre la navegación, de manera que se plantea, ¿no?, que la navegación fuera, digamos, una práctica ceñida a determinados grupos sociales, ¿no?, que controlan la navegación como una práctica también que permite controlar socialmente, ¿no?, la población que está en la isla. De manera que teorías hay, como digo, muchas al respecto, ¿no? ¿Se puede entender, por tanto, de que quizás después de ese primer poblamiento se genera, digamos, una prehistoria insular en cada isla, o tendríamos que hablar de un conjunto? Lo digo porque parece, o entiendo por su respuesta, que no había relación entre los pobladores de unas y otras islas, o que por lo menos se fue perdiendo, ¿no? Inicialmente, cuando llegan los primeros pobladores a las islas, el tronco del que proceden es un tronco común. Insisto, el tronco amazigh norteafricano. Eso explica que, como decía antes, que en todas las islas, por ejemplo, aparezca la escritura líbico-bereber. Ahora bien, una cosa está clara, y es que conforme pasan los siglos, parece que estas sociedades insulares dejan de mantener contacto entre las islas, ¿no? Y se comienzan a desarrollar auténticas culturas insulares, ¿no? Culturas insulares que, insisto, tienen elementos comunes entre unas islas y otras, pero que como consecuencia del aislamiento empiezan a desarrollar elementos particulares. Por ejemplo, las formas cerámicas de Lanzarote y Fuerteventura son muy parecidas, las de Tenerife y La Gomera también, pero sin embargo Gran Canaria tiene otras formas cerámicas mucho más ornamentadas, decoradas, y esto lo que implica es que, evidentemente, al perderse el contacto, las culturas de alguna manera van adquiriendo un desarrollo peculiar en cada isla, ¿no? Por ejemplo, es bastante ilustrativo al respecto cuando se conquista, ¿no?, el archipiélago y se llevan pobladores de unas islas a otros como, digamos, soldadesca para intentar, ¿no?, conquistar las otras islas. Los cronistas de esa época señalan que hablan una lengua muy parecida hasta el punto de que los de unas islas se entienden con los de otras, ¿no? Lo que se explica precisamente porque todos procedían de un mismo tronco lingüístico, pero conforme avanzan los siglos y se produce ese aislamiento entre islas, lo que al final se produce es el desarrollo de dialectos, ¿no?, en las islas que proceden de un mismo tronco común y que, por tanto, permite entender que ellos se entendieran, ¿no?, entre sí, pasados, ¿no?, 10, 12 siglos, ¿no?, después de esos aislamientos, pero, insisto, manejan una misma cultura, una misma escritura, ¿no?, unas mismas tradiciones. Referencias que han aparecido en algunos textos clásicos apuntan a la posibilidad de que por lo menos existiera un conocimiento por algunas culturas clásicas o sociedades clásicas de la existencia de Canarias. Se habla desde los romanos hasta los egipcios. Realmente, teniendo en cuenta también la situación geográfica de Canarias, parece que puede tener sentido que hubiese otras poblaciones que conocieran la existencia de Canarias, pero llegaron a pasar por aquí. ¿Hay restos de otro tipo de civilizaciones que hayan podido no poblar, pero sí pasar por Canarias? Efectivamente, como bien señalas, hay datos, sobre todo, más ricos y abundantes en las fuentes escritas que lo que después la arqueología ha permitido, ¿no?, sacar a la luz. Y a día de hoy sabemos que en torno al cambio de era, en torno al siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, las Islas Canarias fueron frecuentadas, no podemos decir por romanos, pero sí por gentes romanizadas. Digo que no podemos decir por romanos porque a día de hoy, desde el punto de vista arqueológico, no ha aparecido ningún yacimiento en donde aparezcan esas huellas claras que deja el mundo romano, por ejemplo, en el norte de África o en el ámbito mediterráneo, ¿no?
Sin embargo, sí han aparecido yacimientos, por ejemplo, en Lanzarote, en el Bebedero, o en el yacimiento de Buenavista, o más recientemente uno que estaba muy, presente en los medios, el de Lobo, en donde han aparecido materiales de importación, es decir, materiales que no son propios de la cultura indígena canaria, ¿no?, del mundo amazigh norteafricano, sino que son materiales que llegan a las islas por intercambio con estas gentes romanizadas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la presencia de ánforas, de la presencia de vidrios, de piezas de metal, de manera que lo que nos está reflejando es la existencia de intercambios entre las islas que están asentadas, entre las personas que están asentadas en las islas y estas poblaciones casi con toda seguridad norteafricanas, pero que por contacto, por ejemplo, con el mundo romano, asimilan una serie de elementos culturales que después llegan a Canarias, ¿no? Uno de ellos, aparte de la cerámica y a los que me refería, es también la escritura. En torno al siglo I, después de Cristo, hay investigadores que proponen, en función de los estudios de las manifestaciones rupestres, la introducción, en concreto en Lanzarote y en Fuerteventura, de la que se ha denominado la escritura latino-canaria, que es una escritura que curiosamente aparece siempre en el 99% de los casos en paneles, es decir, en superficies, ¿no?, rocosas, junto con inscripciones líbico-bereberes, de manera que estamos hablando de paneles bilingües. El indígena que escribió esas frases, esas palabras, conocía los dos vocabularios, ¿no?, el suyo propio amazigh y el que adquiere por contacto con el mundo romanizado. Y hay una cosa que también en su momento a mí me llamaba la atención, y es el hecho de que algunos de los grabados que se conservan pues aparecen dibujados barcos o naves que entendemos que eran divisados por aquellos pobladores canarios, lo cual también podría un poco, entiendo, explicar que hubiese ese contacto, ¿no?, y esa presencia de otras sociedades que llegaban por mar, ¿no? De hecho, hay algunos grabados de barcos que, digamos, remiten a embarcaciones, ¿no?, empleadas por esa época, por estos pueblos navegantes, ¿no? Hablo, por ejemplo, del ámbito romano. Pero después también hay otras embarcaciones que para algunos investigadores guardan relación por su tipología, por su morfología, con aquellos barcos que empleaban las propias sociedades indígenas en el norte de África para hacer la navegación de cabotaje, ¿no? Y por tanto apunta a la posibilidad de que también de forma autónoma, ¿no?, y sin el concurso de estos pueblos navegantes, ¿no?, los romanos o los fenicios, pues que también llegará gente al archipiélago, ¿no?, de forma más independiente. Estamos hablando de un asunto que genera mucho debate, que también genera mucho interés entre la población y también entre la clase política, porque es que la prehistoria, la arqueología, ha sido un argumento utilizado también con algunos intereses, en algunos casos también bastante oscuros, por parte de la política. ¿En Canarias ha pasado, se ha utilizado políticamente la arqueología? En Canarias, por desgracia, el problema de los orígenes, el problema del poblamiento, empezó a ser empleado desde el mismo momento en que las islas canarias fueran conquistadas y colonizadas, ¿no? O sea, tenemos que irnos hasta finales del siglo XIV, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, los indígenas canarios fueron designados como salvajes o como bárbaros, porque ello implicaba que, al no conocer la revelación divina, ¿no?, el mundo, digamos, de la fe católica, tenían que ser conquistados y colonizados, y por tanto se justificaba de esa manera su incorporación a la corona de Castilla, ¿no? A partir de ahí son muchísimas las hipótesis que se desarrollan, ¿no?, para ofrecer determinadas visiones del indígena canario que siempre han respondido a determinados intereses, ¿no?, y mayormente intereses claramente con una finalidad política concreta, ¿no? Si nos vamos a la explicación más reciente, antes hablábamos, ¿no?, de la, digamos, fragmentación, ¿no?, del territorio en cuanto a la hora de explicar el poblamiento, ¿no?, hasta el punto de que hoy en día se habla de los guanches para Tenerife, los majos para Lanzarote y Fuerteventura, bimbaches en el Hierro, etc. Bueno, pues esta lectura del poblamiento de Canarias es hija directa del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el sentido de que hasta los años 70, finales de los 70 y muy principios de los 80, la gestión patrimonial dependía digamos, de la península, ¿no?, desde Madrid, era donde se tomaban las decisiones en cuanto a la gestión del patrimonio. Sin embargo, a raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias, se delegan las competencias patrimoniales en los cabildos insulares. Por primera vez en la historia de Canarias como comunidad autónoma, ¿no?, y de la investigación arqueológica en el archipiélago, son los cabildos quienes asumen estas competencias, y se observa cómo precisamente a raíz de ese contexto, ¿no?, propiciado, como digo, por la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias, cada cabildo comienza a preocuparse por el estudio de los indígenas de su isla. De manera que, en el fondo, a la larga, lo que se ha posibilitado
es que de una lectura regional de la arqueología canaria, de la prehistoria canaria, se haya pasado a una lectura insularista, en donde lo que interesa es el indígena que habitó la isla en cuestión, ¿no? Lo que pasa es que quizás esa preocupación o ese interés contrasta con el estado en el que se encuentran los yacimientos arqueológicos, y quizás uno de los peores ejemplos sea el de la isla de Tenerife. Es decir, parece que hay interés en utilizarlo políticamente, pero después no hay interés en invertir en que se investigue y sobre todo en que se conserven esos yacimientos que existen, ¿no? Sí, porque de hecho esta misma división, este mismo fraccionamiento geográfico, esta realidad archipelágica, en el fondo lo que ha propiciado también es que pues partimos de una realidad geográfica de base, ¿no? Como digo, dividida, pero lo que ha propiciado es que la investigación difiera entre unas islas y otras, ¿no? Por ejemplo, las islas capitalinas, por ejemplo, acaparan mayores trabajos de investigación y el conocimiento que se tiene del pasado es mayor que, por ejemplo, en otras islas, como puede ser el caso, pues, no sé, de La Gomera o del Hierro, ¿no? Esto, por supuesto, lo que está generando es que tengamos lecturas insulares, ¿no? de nuestra arqueología, de nuestro pasado, muy sesgadas y parciales, ¿no? Como digo, se está abandonando esa óptica regional y nos encontramos, por ejemplo, como islas como Gran Canaria, en donde no solo la investigación, sino sobre todo la difusión y la divulgación son un ejemplo dentro, ¿no? del archipiélago a escala regional, frente a otras islas, por ejemplo, como Tenerife, en donde la divulgación y la investigación pues, están unos cuantos pasos atrás, ¿no? En cualquier caso, ahí también los medios de comunicación tenemos que hacer nuestra parte de autocrítica, porque tenemos que ser también responsables en este sentido, y esto es un asunto, insisto, que no solo genera interés, sino que además yo creo que tiene que ser conocido. Y muy relacionado con esto, aunque en este caso, ya centrándonos en la isla de Fuerteventura y cambiamos de asunto si le parece, está la situación de Tindaya, de esa montaña sin duda con unos importantes valores naturales, pero también culturales, y también no solo para la sociedad actual, sino para las sociedades pasadas. Recientemente le veíamos también en una rueda de prensa de usted, junto a los premios Canarias Wilfredo Wilpred y Antonio Tejera, presentando este, digamos, movimiento que están encabezando para frenar el proyecto que el gobierno de Canarias ha impulsado, ese proyecto de Chillida para Tindaya. ¿Por qué? Tindaya, para el que no conozca un poco la realidad y la problemática, es una montaña que se encuentra en La Oliva, en el municipio de Fuerteventura. Para los antiguos pobladores de la isla tuvo un valor especial, digamos, mágico, religioso. De hecho, en la montaña se da la mayor concentración de grabados rupestres con formas de pies humanos grabados en la roca, ¿no? Estamos hablando de más de 300 siluetas, ¿verdad? De 300 siluetas de pies grabados en la roca, ¿no? Lo que lo convierte en un yacimiento especial, no solo para Fuerteventura, sino para Canarias, porque, como digo, no hay otro yacimiento en Canarias que tenga estos valores, ¿no? Pero es que además, después de la conquista de las islas, Tindaya siguió siendo una montaña muy importante para los antiguos pobladores y para los pobladores históricos, ¿no? de Fuerteventura, por toda una serie de leyendas históricas y etnográficas, ¿no? que han llegado hasta nosotros, ¿no? Y que reflejan que, bueno, es una montaña muy valorada y apreciada por los majoreros. Sin embargo, frente a esta realidad, en el año 94 el gobierno de Canarias decide llevar a cabo, ejecutar un proyecto escultórico de Eduardo Chillida en el seno de la montaña, que consiste en vaciar la montaña para albergar una gran cámara en el interior que iría conectada a la superficie con dos chimeneas por las que entraría la luz de la luna y la luz del sol, ¿no? Es un proyecto escultórico que concibe Chillida, que cuando llega a la isla, por lo visto, le había recorrido muchas zonas del mundo en busca de una montaña en donde él pudiera llevar a cabo, ¿no? este proyecto, y él se queda fascinado por Tindaya, ¿no? El problema es que Tindaya, además de estos valores arqueológicos patrimoniales a los que me refería antes, Tindaya es también una zona de especial sensibilidad para las aves. En los entornos, en las inmediaciones de Tindaya, anidan aves autóctonas en peligro de extinción, pero es que además Tindaya por ley ha sido declarado monumento natural. Y desde el punto de vista geológico es un pitón traquítico de unas, digamos, características también muy especiales. No en vano, hasta que se cerró el uso, digamos, de Tindaya como cantera, la piedra, la traquita de Tindaya era muy demandada para principalmente ornamentar las fachadas de los edificios, ¿no? De manera que este movimiento, que no es nuevo, ya prácticamente desde el año 94 hubo una oposición muy, muy fuerte por parte de colectivos ecologistas, BENMAJEC, académicos y ciudadanos de a pie, un rechazo a que se vaciara la montaña para albergar este proyecto escultórico, ¿no?
Digamos, el problema de Tindaya vuelve de nuevo a la actualidad en el año 2014 porque el Gobierno de Canarias aprueba un decreto, el decreto 108/2014, por el cual, digamos, siguiendo, ¿no?, lo que estipula la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, delimita una zona arqueológica en la montaña, pero fíjense qué curioso, una zona que protege solo lo que es la cumbre. Hombre, yo entiendo que ante la importancia de lo que, como usted está describiendo Tindaya, no solo está en la propia montaña el valor de Tindaya, sino en el entorno que tiene la montaña, ¿no? Claro, pero es que además, digamos, los valores arqueológicos de Tindaya no solo están en la cumbre, que digamos es la zona que ha protegido el Gobierno de Canarias con este decreto, sino a cotas inferiores, ¿no? De manera que en cotas inferiores, por ejemplo, hay estructuras tumulares que no se han excavado, y en el llano inmediato también hay una serie de hallazgos en superficie de estructuras también tumulares que forman parte de esta misma tradición cultural indígena de Fuerteventura, ¿no? Y que por tanto deberían de estar integradas en la zona arqueológica. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes imagínense que, por ejemplo, en la cueva Pintada de Gáldar, ¿no?, en Gran Canaria, o en las cuevas de Altamira, en el norte peninsular, solamente se protegiera el tramo de pared en el que se encuentran las pinturas, quedando el resto de la cavidad, ¿no?, el resto de la cueva, abierto a la especulación o a cualquier tipo de otras obras que se quisieran llevar a cabo para hacer compatible el uso de esa zona arqueológica con otro fin cultural, ¿no? Esto, de entrada, por ley no se puede llevar a cabo porque la Ley de Patrimonio establece que un bien de interés cultural no puede ser divisible. O sea, es una entidad única. Pero es que además las nuevas, digamos, tendencias en gestión patrimonial, tanto en la península ibérica como en el extranjero, por ejemplo en Francia, no solo protegen el yacimiento en cuestión, el yacimiento arqueológico, en este caso la cumbre, ¿no?, de Tindaya, sino todo lo que es el entorno inmediato. Básicamente porque cada vez más está demostrado que las manifestaciones rupestres, los grabados, se hicieron en esos sitios, porque esos sitios desde el punto de vista medioambiental, natural, etcétera, tenían un significado especial para las sociedades en su momento, ¿no?, en este caso para los indígenas canarios. De manera que cuando se explota un yacimiento como parque arqueológico, como museo, ¿no?, de sitio, etcétera, en el extranjero, insisto, y en la península ibérica, se está también recuperando el entorno natural para que el visitante de alguna manera pueda conocer ese espacio de una forma lo más cercana posible a como fue en tiempos pretéritos, ¿no? Y por tanto, insisto, en el caso de la montaña de Tindaya, circunscribir la zona arqueológica a la cumbre lo que implica es que el uso de la montaña sigue siendo compatible con otros posibles usos culturales y por tanto con el proyecto escultórico de Chillida. Y es, digamos, un decreto hecho a medida del proyecto de Chillida. Antes hablamos del papel de los cabildos. ¿El Cabildo de Fuerteventura les ha preguntado a los expertos, a las universidades canarias? Nos consta que para, digamos, promulgar, ¿no?, este decreto, para publicar este decreto, se pidieron sendos informes a las dos universidades de Canarias, a la Laguna y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En ambos informes se defendía la necesidad de que la delimitación de la zona arqueológica afectara a la montaña en su totalidad, insisto, porque el BIC no puede ser indivisible, es una entidad, y el Cabildo de Fuerteventura ha desestimado los dos informes técnicos de las dos universidades. Pero lo verdaderamente paradójico es que existen precedentes o antecedentes legales en Canarias en donde el propio gobierno de Canarias, a la hora de establecer estas delimitaciones, ¿no?, de las zonas arqueológicas, ha tenido en cuenta la montaña, el roque, el pitón en su totalidad y no solo aquellos paneles en los que aparecen los grabados rupestres. Y por tanto, insisto, parece ser que en el caso de Tindaya se hace una delimitación que rompe por completo, ¿no?, con lo que es la tendencia para otras islas como puede ser Gran Canaria o incluso Fuerteventura, ¿no?, donde hay dos yacimientos como el del Cavadero o Tinojay, en donde la zona protegida es inmensamente superior a lo que representa Tindaya, ¿no? Nosotros animamos también, bueno, informamos a nuestros espectadores a que, si no me equivoco, en change.org hay una campaña de recogida de firmas que yo la comprobaba antes de grabar esta entrevista, iban ya por 63.624 firmas recogidas. Bueno, si a ustedes les interesa este asunto y quieren además pues manifestarse como ciudadanos su opinión, pues pueden firmar, insisto, en change.org. José Farrugia, a mí me gustaría finalizar esta entrevista también abordando otro asunto que se ha hablado y bastante en los últimos meses, que son esas obras de la catedral o de la plaza de la catedral de La Laguna, porque en su momento advertiste de la posibilidad de algo que, bueno, que puede sonar a bastante de sentido común,
común, pero que bueno, al final los hechos que han ocurrido pues parece que contradicen ese sentido común, en el sentido de que advertiste de que si se rebajaban 50 centímetros el escalón de la plaza, pues era probable que aparecieran restos arqueológicos. Bueno, finalmente eso no se respetó y efectivamente aparecieron restos arqueológicos. ¿Cuál es la opinión que tienes de lo que ha ocurrido en la laguna? Cualquier ciudad patrimonio de la humanidad, a la hora de llevar a cabo remociones del suelo, ¿no?, por cuestiones X, ¿no?, de obras públicas, de inmobiliarias, a lo que sea, debe de contar con un arqueólogo a pie de obra, pero es que además debe de llevarse a cabo un informe técnico que se valore la potencialidad, digamos, arqueológica de la zona para después llevar a cabo las obras, ¿no? Desde el Ayuntamiento de La Laguna no se cumplió con esta normativa, de manera que las obras, cuando se empezaron a efectuar, ¿no?, en la Plaza de la Catedral, carecían de los pertinentes informes técnicos. Si tenemos en cuenta que el primer núcleo poblacional de La Laguna estuvo en torno a la Iglesia de la Concepción, ¿no?, y posteriormente en torno a la Catedral, es obvio que con anterioridad a la edificación moderna iban a aparecer restos, ¿no?, de las antiguas edificaciones o incluso de las casas aledañas que estaban alrededor, ¿no?, de la Catedral, ¿no? De manera que, al final de esta cuestión, lo que se ha, digamos, puesto a la luz pública, pues era lo que todos sospechábamos, ¿no? Y es que en las inmediaciones de la catedral hay un yacimiento arqueológico, se han dejado unas pequeñas catas abiertas, que son en las que en teoría se va a intervenir, y bueno, lo cierto es que lo suyo, o lo ideal, lo correcto, lo adecuado, ¿no?, siguiendo la normativa, hubiese sido que primero se llevaran a cabo las excavaciones y luego se acabaran las obras, ¿no? Y no acabar las obras y luego supeditar la excavación a los pequeños frentes que han quedado abiertos. Al final parece que es una cuestión de prioridades, ¿no? Parece Totalmente. que había más necesidad en acabar la obra y presentarla, y si eso tenía que pasar por encima, por el respeto incluso a ese patrimonio, bueno, pues parece que es lo que ha imperado, ¿no? Por lo menos en la toma de decisiones. Quizás aquello hubiera ralentizado un poco más, pero hubiera sido a su vez, pues evidentemente más provechoso de cara a la conservación del patrimonio. Totalmente, y no me cabe duda de que si no hubiese habido un movimiento ciudadano que denunciara esta realidad, posiblemente ni siquiera hoy contaríamos con esos testigos, ¿no?, que se han dejado abiertos para en el futuro llevar a cabo una excavación, ¿no? Por eso es fundamental también la labor ciudadana, ¿no?, de denuncia. En La Laguna también además se da un caso que no deja de ser llamativo, y es que la gestión de ese patrimonio, estamos hablando de una ciudad patrimonio de la humanidad, se ha dejado en manos de una empresa privada. Claro, a veces esto, yo no sé cómo le sienta también a los expertos de las universidades que trabajan con las administraciones, porque bueno, es un poco, no sé si es un desprecio, pero sí que no debe sentar muy bien esto, ¿no? Por lo pronto, eso ha generado una serie de gastos que se habrían, digamos, minimizado si la gestión se hubiese llevado a cabo desde el propio consistorio, ¿no?, y en colaboración con la propia Universidad de La Laguna, que al fin y al cabo uno es la que está formando los profesionales que conocen la realidad histórica inmediata a ellos, ¿no? Pero, si me permites, lo que está pasando en La Laguna, por lejano que pueda parecer, guarda muchos paralelos con lo que está pasando en Tindaya, en el caso de Fuerteventura, ¿no? A pesar que son dos realidades, insisto, a priori distintas, ¿no? En San Cristóbal de la Laguna, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad le vino dada por eminentemente una serie de valores que encierra el casco histórico. Si ustedes le preguntan a cualquier vecino ya no solo de La Laguna, sino de Tenerife, que defina algún elemento patrimonial indígena, arqueológico del municipio, será incapaz de hacerlo, pero sí será capaz de hablar de la Torre de la Concepción, de la Catedral, de la Plaza del Adelantado, hitos patrimoniales, ¿no?, que forman parte de una etapa muy concreta, que es la etapa histórica, colonial, y de un patrimonio muy concreto, que es el patrimonio de las élites, ¿no?, las iglesias, las casas altas o sobradas, las catedrales. En el caso de Tindaya, evidentemente no estamos en un casco histórico, pero estamos en un patrimonio que no es elitista, que no está relacionado con las clases pudientes, ¿no?, con estas, digamos, clases que controlan lo que es la política y la dinámica social del archipiélago después de la conquista, sino que, al igual que sucede en San Cristóbal de la Laguna, con el patrimonio indígena, el caso de Tindaya es un patrimonio que no es monumental a ojos de los gestores políticos y que, por tanto, no se pone en valor. En La Laguna, por desgracia, ese otro patrimonio que también forma parte, ¿no?, del municipio, el patrimonio indígena, el patrimonio arqueológico, no se ha puesto en valor, de manera que hoy en día pues los valores que se exportan, ¿no?, al extranjero de una ciudad como San Cristóbal de la Laguna solamente se circunscriben al periodo histórico y al casco urbano. Interesante reflexión sobre esa conservación del patrimonio
pero sobre todo el patrimonio elitista, porque además creo que no es un caso exclusivo de La Laguna, No. ocurre bastante a menudo y bueno, parece que se quiere limitar lo que es el patrimonio cuando la realidad es que tenemos que hablar quizás más de espacios y de otras realidades que a veces pues se pasan por encima desde las administraciones públicas. José Farrugia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Para mí ha sido un placer y me gustaría en el futuro volver a contar con usted cuando haya novedades y sea de actualidad, porque insisto, creo que es nuestra obligación en los medios también difundir este tipo de conocimiento. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco. Encantado. Muchas gracias. Por nuestra parte nada más, les dejo ya la compañía de la programación habitual. En unos minutos llega el programa de Manuel Artiles. Nosotros, como siempre, nos despedimos. Eso sí, ya será hasta el próximo lunes que habrá programa de Tenerife al Día de entrevista, aunque ya entramos ya de lleno en el periodo carnavalero. Eso sí, si este fin de semana van a salir, pues bueno, que salgan y eso sí, que beban, si van a beber con moderación y bueno, pues tomen todas las precauciones también de seguridad, pero no dejen de disfrutar del carnaval chicharrero. Insisto, nos despedimos, volvemos ya el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Recibimos en el plató a la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2015 y a su diseñador. Analizaremos los mejores momentos de la gala futurista dirigida por Juan Carlos Armas. Nos visitan las comparsas premiadas en el concurso en los apartados de presentación e interpretación. ¿Qué hay de verdad y leyenda en los casos de violencia extrema en el carnaval en la calle de la capital chicharrera? Ponemos cifras y datos sobre la mesa. A pocos días de San Valentín, nuestra psicóloga nos desvela las pautas para no perder la pasión en la pareja.